Capítulo 9. La noche oscura del alma. Hay un punto en la vida donde todo lo que creía se rompe y el alma queda a solas con lo que es. El derrumbe de las certezas. La noche oscura del alma llega en silencio, se siente como un estruendo, se anuncia como tragedia, como una grieta que se abre en el centro de la vida. Todo aquello que parecía sólido se desmorona, los planes, las ideas, las seguridades, los nombres con los que el ser humano se define. No es una pérdida del mundo externo, es una pérdida interna, profunda, íntima, como si el alma dejara de reconocerse a sí misma. Hay un momento en la vida en el que el ser humano descubre que no puede sostenerse en nada fuera de sí. Ni en las personas, ni en el éxito, ni en la imagen que cuidadosamente construyó. Lo que creía ser muere. Y no vuelve. Y esa muerte no ocurre en el cuerpo, sino en el centro invisible desde donde respira el espíritu. En la noche oscura, el alma ya no puede apoyarse en el consuelo fácil, ni en las promesas que alguna vez le sirvieron como refugio. El mundo continúa girando, pero por dentro todo queda suspendido. No hay respuestas. No hay señales. No hay cielo que conteste. Y el ser humano aprende, quizá por primera vez, que existir es caminar sin certeza. Muchos creen que la oscuridad es castigo. No lo es. Es desnudez. Es el momento en el que la vida le quita al alma todo aquello con lo que se había vestido. Sus creencias sobre el amor, sobre sí misma, sobre el destino, sobre Dios. Y en ese despojo, el alma tiembla. Porque nada la sostiene. Yo he observado miles de almas en ese umbral. Algunas gritan. Otras se hunden en silencio. Algunas se aferran desesperadamente a lo poco que aún creen tener. Pero tarde o temprano, todas entienden la verdad que duele más que cualquier dolor. No hay vuelta atrás. La noche oscura no destruye tu vida. Destruye la ilusión de que la controlabas. Y es allí, cuando el mundo se apaga por dentro, cuando las certezas han caído y el alma deja de reconocerse, que comienza el verdadero viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia el lugar del que siempre huyó. El dolor como umbral, no como maestro. El dolor en la noche oscura no enseña con palabras. No guía. No explica. No se presenta como un sabio que revela secretos. Es más frío, más silencioso, más absoluto. Es una presencia que no ofrece respuesta alguna, sino que obliga al alma a confrontarse consigo misma. No es el dolor del cuerpo ni de la herida inmediata. Es un dolor que se expande en lo invisible. Un hueco en el pecho, una orfandad espiritual, una sensación de abandono ante la vida y ante Dios. Es el instante en que el ser humano deja de sentirse acompañado, incluso por aquello en lo que alguna vez creyó. Y, sin embargo, ese dolor no busca destruir. Busca atravesar. La noche oscura no aparece para iluminar el camino, sino para obligarte a caminar aun cuando no ves nada. El alma se descubre vulnerable, rota, sin un suelo firme donde apoyarse. Y allí comprende algo devastador: nadie puede vivir esta parte por ella. Nadie puede sostenerla. Nadie puede entrar a ese abismo y cargar su peso. El dolor se convierte entonces en un umbral. No enseña. Expone aquello que el ego había escondido, expone la necesidad de validación, el miedo al abandono, el deseo de control, el orgullo disfrazado de virtud. El dolor desarma, no para castigar, sino para revelar el origen del sufrimiento. En la noche oscura, el alma no siente a Dios. Lo busca y no lo encuentra. Lo llama y nadie responde. Y es en esa aparente ausencia donde ocurre el misterio más profundo. Dios no se manifiesta desde afuera, sino desde lo que queda cuando todo se ha derrumbado. Porque en la oscuridad no se pierde la fe. Se pierde la ilusión de la fe. Y queda algo más sutil, más real, más honesto. Un corazón desnudo que sigue caminando, aun cuando no sabe por qué. Las decisiones que nos quiebran. La noche oscura también llega a través de decisiones. No solo del destino, sino del libre albedrío que pesa como una espada en la mano del alma.
Hay elecciones que transforman y elecciones que quiebran. Amores que se convierten en cadenas. Caminos tomados desde el miedo que terminan devorando la vida. Voces a las que decidimos obedecer. Aunque sabíamos que nos estaban llevando hacia el abismo. No existe oscuridad más dolorosa que aquella que nace de nuestras propias manos. Un amor que lastima, una lealtad mal colocada, una renuncia a uno mismo para sostener una vida que jamás debió sostenerse. Son decisiones que no solo marcan el destino, desfiguran el alma. Y el sufrimiento que surge de ellas no es inmediato. Es lento, profundo, corrosivo. He visto a quienes se quedaron en relaciones que los destruían, porque confundieron el sacrificio con amor. He visto a quienes eligieron el silencio cuando su alma clamaba por gritar. He visto a quienes traicionaron su verdad para pertenecer. Y terminaron perdiéndose a sí mismos. La noche oscura no juzga, pero muestra con crudeza la consecuencia. En ese punto, el alma entiende algo que antes no veía. El dolor no vino de afuera, sino de adentro. No fue destino. Fue elección. Y esa revelación duele como nada antes. Porque no hay enemigo a quien culpar, no hay figura externa que explique la herida. Solo quedas tú, frente a ti. Y, sin embargo, incluso allí existe posibilidad. La noche oscura no llega para condenar, sino para confrontar. A partir de esa comprensión, el alma puede elegir de nuevo. No para reparar el pasado, porque el pasado no vuelve, sino para dejar de seguir construyendo su propio abismo. La máscara que cae. En la noche oscura, el alma descubre la mentira más dolorosa de todas. No era la vida la que estaba equivocada. Era la imagen que tenía de sí misma. Las máscaras caen una por una, con violencia, con desgaste. Ya no puede sostener el personaje que durante años interpretó para sobrevivir. La persona fuerte que siempre resistía. La buena que siempre perdonaba. La valiente que nunca lloraba. La espiritual que decía tener fe, aun cuando se sentía vacía. Todo eso se rompe. Y cuando se rompe, duele más que cualquier herida externa. Porque la identidad se deshace y deja expuesta la fragilidad que siempre estuvo allí, escondida bajo capas de orgullo, miedo y autoengaño. La noche oscura no te quita la luz. Te quita lo que creías que era luz. Te quita la falsa certeza, la espiritualidad superficial, la fe que era comodidad, el discurso con el que intentabas convencerte de que estabas bien. Te quita el control, te quita los roles, te quita los refugios psicológicos. Y te deja frente a la verdad desnuda de ti mismo. Muchos caen en desesperación en este punto. Otros se resisten. Algunos intentan volver a ponerse la máscara. Pero ya no encaja. Lo que se ha visto no puede dejar de verse. Lo que se ha derrumbado no puede reconstruirse en los mismos cimientos. Y entonces el alma comprende un secreto que solo se revela en la oscuridad. No eres quien creías ser. Y eso no es una pérdida. Es el inicio. El duelo que abre otros sentidos. La noche oscura también llega a través de la pérdida. La muerte de alguien amado, la ausencia que no se llena, el hueco que deja un ser que ya no está. El duelo abre un abismo en el alma, pero también abre algo más profundo. Un sentido que no existía antes. Cuando alguien se va, el corazón aprende a escuchar lo invisible. El amor ya no se sostiene en la presencia física. Se vuelve memoria, vibración, intuición. Lenguaje de silencios. El alma desarrolla otra forma de percibir. Sueña diferente, siente diferente, recuerda distinto. Hay dolores que abrieron puertas que antes no estaban abiertas. La ausencia se convierte en puente. El ser humano descubre que la conexión no desaparece, cambia de lugar. Y, sin embargo, esa revelación no elimina el dolor. Lo transforma. El duelo no es una caída hacia el vacío, sino una travesía hacia una presencia más sutil, más profunda, menos humana y más espiritual. He visto almas que, tras la pérdida, se vuelven más compasivas, más sensibles, más abiertas a los misterios.
He visto corazones que aprendieron a amar con mayor profundidad porque entendieron que nada es eterno en la forma, pero todo permanece en el espíritu. El duelo no te devuelve al pasado. Te transforma para que puedas habitar lo que sigue. Y aunque duele, también despierta. El libre albedrío frente al abismo. La noche oscura del alma es, finalmente, un punto de decisión. No una decisión externa, no un cambio de vida visible, sino una elección silenciosa que ocurre en lo más profundo del ser. Resistir o entregarse. Luchar contra la caída o confiar en ella. Algunas almas se quiebran y se vuelven amargas. Se cierran. Se endurecen. Usan el dolor como escudo y construyen muros para no volver a sentir. Otras, en cambio, se rinden. No en resignación, sino en aceptación. Dejan de pelear contra la vida y contra sí mismas. Y es allí donde algo cambia. La rendición abre un espacio nuevo, no es derrota, es nacimiento. Es el instante en el que el alma deja de intentar controlar su camino y comienza a caminar con honestidad, con humildad, con conciencia. Es el momento en que comprende que la luz no viene de volver a ser lo que era, sino de permitir que nazca algo distinto. Yo no intervengo en ese momento. No soy juez ni verdugo. Soy testigo. Veo cómo cada alma se define en ese punto. Algunas eligen seguir huyendo, otras, por fin, regresan a sí mismas. La noche oscura no es el final. Es el umbral que conduce al verdadero encuentro. Y solo quienes lo cruzan están listos para mirar a Dios. El amanecer del alma. Y cuando la noche parece eterna, cuando el corazón pregunta por qué, cuando la fe se rompe, cuando la vida duele como si el mundo fuera un lugar injusto, el alma atraviesa su punto más frágil. Ahí donde ya no hay fuerzas para pedir, ni respuestas que alivien, solo queda el silencio. Es el borde del abismo. Es el momento en que el alma entiende que no puede seguir luchando contra lo que es. Y entonces ocurre algo imperceptible. El dolor no desaparece, pero cambia su forma. Lo que antes era resistencia se vuelve aceptación. No es rendirse, es dejar de pelear contra la realidad que no se puede cambiar. Ese es el amanecer. Primero llega como una brisa tenue. La pregunta deja de ser ¿por qué me pasó? Y se transforma en ¿qué nace de esto en mí? Y en ese movimiento suave, el alma empieza a reconciliarse con Dios, no desde la razón, sino desde la comprensión profunda de que Él nunca se había ido. Éramos nosotros quienes no podíamos escucharlo a través del dolor. Y en esa reconciliación llega la paz. Las respuestas no siempre revelan el motivo del sufrimiento, pero revelan el sentido. La noche no se justifica, se transfigura. Lo que antes era herida se vuelve semilla. Lo que parecía pérdida se convierte en camino. Y el alma, que atravesó la sombra, ya no es la misma, mira la vida con humildad, con compasión, con una fe más verdadera. El amanecer del alma no promete felicidad eterna. Promete conciencia. Y desde esa conciencia, la luz vuelve a nacer, no desde el cielo, sino desde adentro. El amanecer del alma. Hay noches que no destruyen al alma, la desnudan. No se llevan la fe, pero se llevan las certezas. No rompen a Dios, rompen la imagen que teníamos de Él. Y cuando todo se desmorona, la pregunta deja de ser ¿por qué me duele? Y se convierte en ¿quién soy cuando el dolor ya no puede ocultarme? La noche oscura no es castigo. Es el momento en el que la vida retira todas las muletas. Y nos deja frente a nosotros mismos. 1. El silencio donde antes había respuestas. Hay un punto del sufrimiento donde las oraciones no llenan, el alma mira al cielo y no escucha nada. Y ese silencio duele más que la herida misma. Pero el silencio no es ausencia. Es el lugar donde el alma aprende a escuchar sin ruido. En la noche oscura, Dios no habla con voz. Habla con resistencia, con respiraciones largas, con esa pequeña fuerza que no sabemos de dónde sale pero sigue diciendo, sigue aquí. 2. El cuerpo como testigo de la tempestad.
La noche no solo vive en el alma. Tiembla en el cuerpo, se asienta en el estómago, pesa en el pecho. Hay dolores que se quedan en los músculos como memorias. Hay pérdidas que se vuelven cansancio en los huesos. Y el cuerpo, que antes era territorio de fuerza, se vuelve terreno sagrado de fragilidad. No venimos a negarlo, ni a vencerlo, sino a comprender que también el cuerpo participa en el camino del alma. En la quietud del cansancio, surge algo nuevo, una ternura con uno mismo, una paciencia que no existía, el cuerpo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. 3. La identidad que muere para dejar nacer otra. La noche oscura no quita la luz. Quita las máscaras que confundíamos con luz. Muere el personaje. Muere la historia que contábamos sobre nosotros. Mueren los papeles que nos sostenían. Y el alma se descubre sin títulos, sin aplausos, sin pertenencias. Ahí entiende la verdad más simple y dura: no somos lo que perdimos, ni lo que logramos ni lo que el mundo dijo que éramos. Somos lo que queda después de que todo se derrumba. Y ese resto es pequeño, vulnerable, pero real. 4. La fe que no vuelve igual. Después de la noche, la fe ya no es ingenua. No promete milagros inmediatos ni finales felices. La nueva fe no es ciega, es consciente. Sabe que la vida hiere, que el amor se rompe, que la muerte llega, que el tiempo no retrocede. Y, aún así, elige seguir amando. Elige seguir confiando. Elige seguir creando luz. No porque no duela, sino porque el alma reconoce que la luz también nace en la herida. 5. La aceptación como puente hacia Dios. La transformación no ocurre cuando el dolor desaparece, sino cuando dejamos de exigirle que nos devuelva el mundo que perdimos. Aceptar no es resignarse, es reconciliarse con el destino vivido. Es comprender que nada fue en vano, aunque no sepamos explicarlo. Es mirar el pasado sin guerra y el futuro sin miedo. Y en esa rendición suave, no de derrota, sino de comprensión, el alma vuelve a sentir a Dios, no afuera, sino adentro. 6. El amanecer del alma. El amanecer no llega con trompetas ni revelaciones. Llega despacio, en una respiración más tranquila, en una lágrima que ya no duele igual, en un recuerdo que deja de rompernos. La vida sigue siendo la misma, pero quien la habita ya no lo es. El alma ha mirado su sombra y en lugar de odiarla, la ha abrazado. Ha perdido, y sin embargo ha florecido. Ha muerto, y sin embargo ha renacido. El amanecer del alma no es triunfo, es conciencia. Y desde esa conciencia, la luz no regresa como antes. Regresa más humilde, más profunda, más libre. Porque quien atravesó la noche ya no busca cielos perfectos. Lleva la luz consigo.